Entonces tenemos que fijarnos en qué, en la TSH. Tenemos que procurar de que la TSH se mantenga en valores normales. En un adulto no es gestante, claro, una persona que no esté gestando, recomendamos que esté entre 4.12 y 0.45, más o menos en ese rango debería estar. Si es una gestante, tienen que fijarse en qué trimestre está. Si está en el primer trimestre, tiene que ser menos de 2,5. Si está en el segundo o tercer trimestre, debería tener menos de 3. Pasa también que las mujeres hipotiroideas salen embarazadas. Entonces las guías también te dicen, si está hipotiroidea y sale embarazada, aumenta el arranque el 25% de su dosis. Aumentale, van a necesitar más, de hecho, si es que aumentale, ¿ya? ¿Ok? Y todos los meses se tienen que estar haciendo sus chequeos y ver cómo van sus hormonas tiroideas. Eso sí es básico y tienen que explicarle bien a la paciente y bien al ginecólogo, porque a veces el ginecólogo piensa que le vas a quitar a su paciente, ¿eh? No sé, pensaré que voy a atender el parto, la cesárea, no sé, pero dice, no mandan a la paciente hipotiroidea. Y bueno, ya te la mandan cuando está contra descompensada y tampoco no es así, ¿ya? Entonces acá la clave sí queda claro, ¿no? Tiene anticuerpos, ¿ya? Lo único que llama la atención es que la tiroides no es palpable, eso sí como que medio descuadra, pero lo demás sí habla de anticuerpos positivos, síntomas de hipotiroidismo, este, y bueno, el tiempo también de enfermedad, no puede ser una tiroiditis, a menos que esté recayendo cada rato, pero no parece. Entonces, por el tiempo, por la presencia de los anticuerpos, primera opción que ese es un Hashimoto. El grado extremo, le dije, es el coma hematoso, ¿ya? Acá es un hipotiroidismo severo de larga evolución que no fue tratado. Esta paciente que le digo, que ha tenido el hipotiroidismo porque le habían sacado toda la tiroides por el negocio multilocular, o sea, no sé cómo ha vivido tanto tiempo sin hormona tiroidea. Es la primera vez que yo encontré a una paciente que la máquina no le detectaba hormona tiroidea. T4 libre menor de 0,01, o sea, no había. ¿Ya? La TSH mayor o igual de 100, o sea, la máquina tampoco ya marcaba más de eso, o sea, no sabe cuánto tiene. ¿Ya? ¿Y cómo es? O sea, el efecto de la hormona tiroidea. Le comenzamos a dar a ella, claro, estaba tan hipotiroidea que dije, no le voy a dar dosis altas, vamos a comenzar con 12.5, y le fuimos subiendo, ya llegamos a 25, a 50, le fuimos aumentando, y poco a poco, es que, claro, yo le tomé algunas fotos, no le tomé la primera, ese fue mi error garrafal. No le tomé foto de la primera consulta, le tomé ya a partir de la segunda. Y es otra persona, es un cambio drástico. Ahora la señora está bien, de lo que era toda apática, lenta, no tenía cabello, la piel seca, ya la piel al menos es una piel de un adulto mayor normal, pues no debería ser tan seca, ¿no? Lo que estaba en mi ictérica, también se le quitó la ictericia, me comenzó a crecer el cabello, comenzó a conversar más, y ahora cada vez que llega me cuenta un chiste, o sea, tiene un chiste nuevo cada visita, o sea, y es otra persona, y la familia me dice, doctor, ha vuelto a nacer. La señora es otra, ya estaban pensando que ya era, en cualquier momento se le recogía el señor, ¿no? Pero me dijeron, doctor, es increíble cómo cambia esto de, por el problema del hipotiroidismo. ¿Cómo no hizo cómics hematoso antes? La única respuesta es que Dios es peruano, ¿no? O sea, otra explicación científica no hay, ¿ya? Pero de verdad ese grado, o sea, solamente eso pasa en Perú, ¿sí? Bueno, son síntomas clásicos de hipotiroidismo, pero ya en un grado ya más extremo, y los antecedentes está el dato del hipotiroidismo. Le digo, en los pacientes que nosotros hemos tenido, bueno, ninguno había recibido antes yodo por hipertiroidismo, porque también pasa, ¿no? A veces tienes un paciente hiper, das yodo, lo mandas al hipo y nunca más regresó a su control hasta que terminó el colon hematoso. Se puede presentar, no es lo habitual en nuestro medio. En nuestro medio lo que hemos encontrado de los pocos pacientes que hemos tenido es que son pacientes con hipotiroidismo, que hicieron el diagnóstico de hipotiroidismo, eso fue lo más trágico de todo, le comenzaron mal el tratamiento, médicos generales le dejaron de arranque dosis altas y obviamente hicieron los efectos adversos y ya nunca más quisieron saber nada de la hormona tiroidea. Entonces dejaron el tratamiento y terminaron haciendo el cómodo hematoso para que se den cuenta la repercusión que tiene. ¿Ya? Bueno, en algunos estudios se ha encontrado que incluso hasta la tercera parte, el 39% de los pacientes recién se hace el diagnóstico de hipotiroidismo cuando están con el cómodo hematoso, ¿ok? Pero no siempre se da esto, ¿ya? El problema es que tiene una alta mortalidad. En cualquier sitio la mortalidad es alta, ¿ya? Te digo, de los pacientes que nosotros hemos tenido en el Hospital 2 de Mayo, todos se murieron. Así es fácil, todos, ¿ok? ¿Cuál es el motivo de descompensación? Bueno, en cuatro criterios clínicos, ¿y en qué viene sospechar? Si viene un paciente con alteración del estado de sensorio, está comatoso, ¿ya? Si tiene hipotermia, si tiene bradicardia,
por favor sospechen de que es un coma mixematoso, ¿ya? Si encima tiene hipotensión o tiene insuficiencia respiratoria, también. Hay que buscar eventos precipitantes, le digo, a veces también es la infección, la que finalmente es el empujoncito que le faltaba para terminar el coma mixematoso. Buscamos los resultados del laboratorio y vamos a encontrar lo clásico, ¿ya? Factores que precipitan también, ojo con los medicamentos, a veces algunos medicamentos podrían, como que se dice, descompensar su hipotiroidismo, pero lo usual es que sea por una infección y se suele presentar en esta época del año, en invierno. O sea, no es que no se pueda presentar en verano, también se puede presentar en verano, pero en invierno la mayoría de veces son asociados a neumonías, ¿ya? Este, y el problema es que estos pacientes también hacen hipoglicemia, hiponatremia, acidosis, hipoxemia, hipercapnia, y es más, llegan a tener insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, entran a ventilador mecánico y ya no salen del ventilador mecánico. O sea, los pacientes que hemos tenido era eso, ¿no? Se pegaron al ventilador y no había manera de sacarlos. Ya mejoraban con el tratamiento los niveles de hormona tiroidea, se les mejoraba la infección, que era la desencadenante en la mayoría de los casos, pero aún con todo eso no podía despegarse, destetarse del ventilador. Entonces, todos se murieron justamente de neumonía intrahospitalaria, o sea, tenían semanas, meses, a veces en ventilación, hasta que hacían la neumonía intrahospitalaria y fallecían. Entonces, los mismos sociólogos en nuestro hospital decían, no, si viene un COVID sematoso hay que tratar de mantenerlo con CPAP, para justamente que no requiera ventilación, pero incluso con el CPAP a veces no funcionaba bien, porque están todos mixedematosos, no ventilaban incluso con el CPAP bien, y bueno, ya los entubaban, pero sabían que cuando los entubaban ya y entraba ventilación mecánica no se les podía despegar el ventilador. Y eso es también, no solamente lo reportamos nosotros, sino en otros centros también, ¿ok? Hay que diferenciarlo del síndrome de útero de enfermo, ¿ya? El manejo en UCI siempre es en UCI, por favor. Soporte ventilatorio, si hay hipotermia, manejar con cobertores, si hay hipotensión, manejar con volumen, aunque hay que estar midiendo también la tensión venosa central. Si hay tensión de los electrolitos, restringir el agua porque tiende también a la hiponatremia con sobrecarga de fluidos. Si hay hipoglicemia, manejar con glucosa. Si hay un evento precipitante, también como una infección, iniciar tratamiento antibiótico. Se sugiere primero comenzar con corticoides. ¿Qué corticoide? Hidrocortisona. De nuevo, ¿qué dosis? Vamos a darle 300 miligramos, que es la dosis de estrés, ¿ya? Y después vamos a dar una dosis de mantenimiento de más o menos 100 miligramos endovenoso, porque en algunos casos también puede estar asociada a una insuficiencia suprarrenal primaria, como parte de un poliglandular, ¿ok? Y si ustedes dan primero la hormona tiroidea, lo poquito que tiene cortisol se lo consumen y le va a generar una crisis adicional y eso sí lo puede matar al paciente. Entonces, en estos casos, primero dan el corticoide y después ya dan la hormona tiroidea. En otros países hay la forma endovenosa de levotiroxina, acá no la tenemos, así que utilizamos la vía oral, pero la dosis que se da es de más o menos 500 microgramos, o sea, son 5 tabletas de 100, es un montón, ¿ya? Y luego la dosis de mantenimiento pasa a 200 microgramos y poco a poco se va bajando hasta 100 o hasta 150 dependiendo del paciente de requerimiento que tenga. A veces también se puede utilizar el T3, pero acá en Perú no lo tenemos el T3, ojo, ¿ya? Mal pronóstico si el paciente persiste con hipotermia, si persiste con bradicardia o si persiste con hipotensión. Otra cosa que también empeora el pronóstico es que tenga edad avanzada, de la hipotermia, la bradicardia, si está séptico, y lo que también pasa a veces es que tú a veces en el afán de mejorar, das dosis altas de levotiroxina, hormona tiroidea, y se infarta el paciente. Y la abuelita se infartó, mucha hormona tiroidea, pero es que era, o sea, es parte del protocolo y ese riesgo que a veces uno tiene que correr y de todas maneras tiene que informar siempre a la familia. Si se infarta ya el pronóstico también se complica. Y si comienza a presentar hipotensión y no recupera hipotensión, también es otro problema, ¿ya? El síndrome de T3 bajo también es el nuevo nombre que están utilizando para lo que es el eutiroideo enfermo. Entonces, esta, esta situación se presenta en general en cualquier enfermedad, pero sobre todo mientras más severa la enfermedad, más característico es el cuadro clínico, ¿ya? Y sobre todo bioquímico. Entonces, la enfermedad en sí cualquier enfermedad va a inducir alteración de los sistemas neuroendocrinos, se va a alterar este eje hipotálamo pituitaria tiroides y se asocia principalmente a niveles de T3 bajo, ¿ya? Los pacientes clínicamente pueden estar eutiroideos y por eso es que se le llama el eutiroideo, o sea, clínicamente normal, enfermo o síndrome de enfermedad no tiroidea, ¿ya? La mayoría va a presentar justamente la disminución de la T3 y es lo característico, disminución de la T3, ¿ya?
Se va a presentar en el 70% de los pacientes de UCI con disminución de T3 total y el 50% de la T4 total también baja. Ahora, el 3% de los pacientes hospitalizados también podrían tener valores de TSH menores de 0,1 y el 75% de ellos debido a la enfermedad del síndrome no útero enfermo, ¿no? Ahora, lo que es en la fase de recuperación, la TSH podría también elevarse un poco, ¿ya? Entonces, más o menos esta es la secuencia. Cuando tienen un paciente levemente enfermo, el paciente va mal, evoluciona mal, ya está moderadamente enfermo, y el paciente se complica mucho más y termina severamente enfermo. Entonces, más o menos así se comportan las hormonas tiroideas. La T3 total, la T3 libre, cae, ¿sí? Entonces, al momento que cae, la T3 libre, compensatoriamente, lo que va a pasar es, acuérdense, la T4 libre se convierte habitualmente a T3 libre y una pequeña fracción se convierte a la T3 reversa que no tiene ningún efecto. ¿Ok? Pero en estas situaciones lo que pasa es que la T4 libre se convierte a T3 reversa y no hay valores de T3 libre. Entonces baja los valores de T3 libre y aumenta los valores de T3 reversa. ¿Ok? La mortalidad, fíjense cómo va aumentando. La T4 total también comienza a bajar con el tiempo y la TSH también hay una ligera elevación al inicio, pero después comienza a caer. ¿Ya? Y la T4 libre también, les digo, puede al inicio elevarse un poco, pero eso no es tan característico. Básicamente nos tenemos que fijar en la T3. ¿Cuál es la fisiopatología? Se está encontrando justamente que a nivel del hipotálamo, la malnutrición, por ejemplo, induce la disminución de la TRH, la sepsis, la inflamación también disminuye esta TRH, las citoquinas a nivel de hipófisis disminuyen la secreción de la TSH, a nivel plasmático, la respuesta de fase aguda disminuye también lo que es el T4 total y la T3 total, ¿ya? Lo que es la fracción libre de T3 y de T4 podrían también caer debido a un hipotiroidismo central, ojo, lo que es la captación a nivel de los tejidos disminuye la captación de T4 y de T3, ¿ya? A nivel intracelular, lo que son desde altera la función de la desdenasa, y a nivel de los receptores también, vamos a ver que disminuyen en la enfermedad crónica y aumentan, perdón, aumentan en la enfermedad crónica y disminuyen cuando la enfermedad se presenta de manera aguda. Entonces, ahí viene el detalle, ¿vale la pena o no vale la pena tratar? Porque a veces pasa, no son pacientes en cuidados intensivos, no están evolucionando bien y por ahí a alguien se le ocurre pedir hormonas tiroideas, se encuentra la T3 baja, ¿ya? Entonces, y claro, encuentran esto de acá, miren, piden la T3 baja, ¿ya? Si piden la fracción libre también lo van a encontrar bajo, ¿ya? Si piden la T4 también a veces está baja, en pacientes severamente enfermos, como le digo, en los pacientes críticos, ¿no? Y la TSH podría estar ligeramente incrementada, pero también a veces está normal o incluso baja. Entonces ya dices, ah, ya ves, no mejora porque está hipotiroideo. Entonces se animan a dar tratamiento, pero mucho cuidado. En la actualidad, incluso a pesar de que hay estudios prometedores en humanos y también en algunos modelos animales, todavía no hay ninguna evidencia convincente de que el reemplazo con hormona tiroidea en estos pacientes sea benéfico. No se consigue mayor beneficio. Algunos estudios plantearían que sí podría ser útil si tienes insuficiencia cardíaca, pero después no está indicado dar tratamiento con hormona tiroidea en estos pacientes con síndrome de tiroideo enfermo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el patrón hormonal más frecuente? La T3 baja, ¿ya? Sí está claro, ¿no? Por ahí si hubieran puesto la T3 reversa aumentada también podría ser otra clave. Ahora, ya hablando de nódulo tiroideo, fíjense que los nódulos son bastante frecuentes. Más o menos a la palpación vamos a encontrar que 4 o 7% de la población lo tiene, 5% de las mujeres en zonas yodo suficientes y por ecografía hasta el 67% puede tener nódulos. Entonces, mucho cuidado. Nos está pasando que llega un montón de gente con nódulo tiroideo, pero le piden la ecografía por pedir, o sea, no sé, bajo qué criterio le piden la ecografía y Juan, tal le piden. Sin ningún criterio a veces no vale la pena. Y encuentran nódulo tiroideo y Juan, nos pasan a endocrino para que estudiemos. Los nódulos son más frecuentes en mujeres, se incrementan con la edad y también disminuye cuando también disminuye la ingesta de yodo o si ha habido exposición a radiación de cabeza y de cuello. La incidencia anual de cáncer, fíjense, es de 1 en 100.000 varones y 2.6 en 100.000 mujeres. Se ha ido incrementando conforme pasan los años. La importancia clínica es que el 4 a 7% de estos pacientes con nódulo tiroideo por ecografía pueden ser cáncer.
No es el 100%, pero más o menos el 4 o 7% puede ser cáncer, ojo, ¿ya? Y el detalle es que la mayoría están asintomáticos, pero el hecho de que estén asintomáticos también no descarta que sean malignos. Podrían ser malignos y estar tranquilamente asintomáticos. Las causas del nódulo tiroideo, tenemos causas benignas y causas malignas. Acá están los carcinomas, acá están los quistes, parte de un Hashimoto, un adenoma folicular, una tiroides subaguda. Entonces, pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de nódulo tiene mayor riesgo de malignidad? ¿Los que se palpan o los que no se palpan? O igual. ¿Qué opinan? ¿A partir de cuánto de tamaño ya usualmente uno palpa un nódulo? Esa es una otra pregunta. ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan? 1 centímetro. A partir de 1 centímetro ya uno puede palpar. Pero con respecto a esta pregunta, los dos, por si acaso, tienen el mismo riesgo. ¿Ya? Los nódulos no palpables tienen el mismo riesgo de malignidad que los nódulos palpables, que tengan el mismo tamaño, obviamente, ¿no? También pasa a veces, y eso sucedía antes, que hacías una ecografía y le encontrabas 3 nódulos, por ejemplo. Entonces la tendencia antes era, hazle la biopsia al nódulo más grande, al dominante que decían. Pero en la actualidad la indicación es, si vas a hacerle la biopsia, hazle al que ecográficamente tengas mayor sospecha de malignidad. A ese hazle. Así sea el más chiquito, hazle a ese. Por las puras te vas al grande, porque de repente también por ecografía pinta que sea benigno, y le haces la biopsia y te sale benigno. Pero el chiquito que ese no tomaste en cuenta, tenía ecográficamente signos de malignidad y no hiciste la biopsia, y ese finalmente resultó siendo maligno. Entonces tengan cuidado. Todos los nódulos tiroideos deberían ser evaluados, ahí viene el detalle. Le traigo mucho de la información de la guía de 2009. Otra cosa que también pasa es que iba a salir el año pasado la nueva guía. Cada 3 años estaba saliendo, pero en el 2012 no salió. ¿Por qué? Porque salieron estudios que justamente debatían y ponían un poco en tela de juicio, y todavía sigue el debate con respecto, por ejemplo, a si operar o no operar un cáncer que mida menos de 1 centímetro. Todavía no se ponen de acuerdo. Y lo nuevo que salió, justamente, y por eso se aguantó un poco la publicación esta, era que salió nueva evidencia que hablaba de que estamos dando demasiado yodo a los cánceres. Entonces, eso también como que ha frenado un poco, y es posible que ya salga este año, tomando en cuenta las publicaciones que les menciono a finales del año pasado. Pero utilizan términos que ya no son tan categóricos en comparación a la versión 2006. Ahora te ponen términos, por ejemplo, como este. Generalmente, o sea, no te ponen sí, siempre, ¿no? Sino generalmente los nódulos que tienen más de 1 centímetro deberían ser evaluados, ya que tienen mayor riesgo de potencial de tener cánceres clínicamente significativos. Se cuidan bastante. Ocasionalmente pueden tener nódulos menores de 1 centímetro, pero que sí requerían evaluación si tienes sospecha por ecografía de malignidad, si tienes adenopatías, también sospechosa de metástasis, si tienes antecedente de radiación, si tienes antecedente familiar de primer grado con cáncer de tiroides. Entonces, en esos pacientes sí mejor vale la pena estudiarlos, incluso si es que no llegan a medir 1 centímetro. En la historia clínica tienes que buscar si hay antecedentes familiares de patología tiroidea, si ha tenido un problema a nivel cervical, si ha tenido una masa previa en el cuello, si ha tenido un crecimiento rápido, eso también indica algo, o te habla de malignidad. Si ha tenido ronquera, disfonía, disfagia o disnea, también habla de malignidad, mucho cuidado. O también buscar síntomas de hipo o de hipertiroidismo. Entonces, hay factores que son predictores de malignidad. Ya si tiene antecedente de irradiación, eso piensa que sea maligno. Si tienes irradiación corporal también por trasplante de médula ósea, también piensa que puede ser maligno. Si tienes familiar con cáncer de tiroides, también piensa que eso es maligno. Si el crecimiento ha sido rápido, hay ronquera, o es parte también de un síndrome que puede estar asociado a malignidad, también sospechen de malignidad. El examen físico, primero la localización, la consistencia y el tamaño del nódulo. ¿Okay? Si hay dolor también a nivel del cuello, si hay enopatías cervicales, y buscando también signos de hiper o de hipotiroidismo. Y en el examen físico hay predictores también de malignidad. Los que he puesto acá son los que se repiten en la versión 2006 y 2009, ¿ya? Y estos 4 ya salieron en el 2006, pero no se han repetido en la versión 2009. Perdón, estos dos últimos, ¿ya? Uno es la parálisis de la cuerda vocal, la otra es adenopatías cervicales laterales, y si el nódulo está fijo, eso ya habla de malignidad. Si eso encuentran en el examen físico, mucho cuidado, eso puede ser maligno. ¿Ok? Lo otro que antes se considera el tamaño, más de 4 centímetros también va a favor de que sea algo maligno. Y el otro es el signo de Pemberton. ¿Se acuerdan cuál es el signo de Pemberton? ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces le piden al paciente que levante los brazos y se va justamente a
comenzar a sofocarse, a poner eritematoso, se le va a comenzar a faltar el aire, y eso también te habla de que puede ser un bozo sumergido. Eso también se puede encontrar en signo de bozo sumergido, pero como le digo, en la última guía al menos no lo consideran, ¿ya? Ahora, factores asociados a malignidad, que sea varón. Entonces van a decir, doctor, pero usted hace un momento mencionó que era mayor la incidencia en mujeres. Sí es cierto, pero si tú encuentras un nódulo de un varón, ten cuidado, porque ese sí puede ser un cáncer. En la mujer puede ser, sí, pero si ya encuentras un nódulo de un varón y encima que sea joven, menos de 20 años o mayor de 70 años, ya eso es cáncer. Ten mucho cuidado, puede ser un cáncer, ¿ya? Bueno, esto ya lo mencionamos hace un rato, y esa es otra pregunta de examen. ¿Cuál sería el primer examen auxiliar que van a solicitar frente a un paciente con nódulo tiroideo o con sospecha de nódulo tiroideo? ¿Qué le piden? ¿Se acuerdan? Ecografía dicen por ahí. ¿Qué le pide? Otra cosa. Gamografía dicen por ahí. ¿Qué más? Otra. Entonces, las nuevas guías, claro, antes había esto acá, ¿no? Y a mí me enseñaron así también. Primero pide una gamografía y después de la gamografía, pues te fijas si es un nódulo frío, caliente o tibio. Y en función a eso vas a ir orientándote para el diagnóstico. Pero en la actualidad ya no se utiliza la gamografía, porque por sí es un poco cara, un poco engorrosa. Salió en el 2006 justamente la primera corrección al respecto y hablaba de la TSH y ecografía, pero en la última guía justamente te plantean de nuevo esto, que es importante. La TSH es lo primero que van a pedir, ¿ya? Y en función de cómo está la TSH van a decir qué van a hacer después. ¿Ok? Entonces, la TSH es la evaluación inicial en todos los pacientes con nódulo tiroideo y el nivel de evidencia es A. Si tienes TSH suprimida, hay lo siguiente es pensar que está con un nódulo tóxico, podría ser. Se le pide una gamografía y se fijan si tiene un nódulo tóxico o no, y se maneja si es un nódulo tóxico, ¿ya? Es excepcional que los nódulos calientes o tóxicos sean cáncer, no es frecuente. Y es más, en la última guía justamente les digo, ponen ahí, si tienes un nódulo tóxico, ni le hagas biopsia, eso no es cáncer, ¿ok? A ver si lo ponen en la guía. Lo otro es ver cómo está la TSH, si sale normal o incrementada, ahí justamente ya se tienen que apoyar en la ecografía, ¿ya? Y en la ecografía también tienen que fijarse, si hay, por ejemplo, un paciente que tenga un nódulo no funcionante, también pidan la ecografía. Entonces, debería realizarse en todos los pacientes en quienes se sospecha o ya se conozca la presencia de un nódulo. La otra pregunta, ¿se debe utilizar la ecografía como screening? Ahorita se puede ocurrir hacer una ecografía a todos ustedes, ¿qué dicen? No, no se recomienda utilizar como screening la ecografía. Como le digo, es un alto porcentaje de la población que va a tener nódulos, ¿ya? ¿En quiénes sí valdría la pena? De repente pacientes que tienen alto riesgo de cáncer. ¿Quiénes son? Aquellos que tienen antecedente familiar de cáncer de tiroides de primer grado, o de neoplasia endocrina múltiple 2B, o una exposición significativa a radiación. Estos pacientes que han estado en Chernobyl, por ejemplo, y los últimos en Fuji, ¿cómo se llama? En Japón fue el reactor de Fuji, ¿qué era? Fukushima, no me acuerdo. Bueno, lo que pasó hace poquito en Japón, ¿no? Que su reactor nuclear falló y todo lo demás. Entonces, ese tipo de personas que han estado en esa área, de pronto ahí sí podría valer la pena, pero fuera de esto, no se recomienda. Y en la ecografía, eso también es importante. Yo no sé si por ahí alguno de ustedes está cacholeándose haciendo ecografías, sin ser ecografistas, ¿ya? Bueno, hay algunos que de verdad lo hacen bien, pero hay otros que de verdad está para meterles un golpe, ¿ah? Porque es que no me dicen nada, o sea, me mandan una foto mal tomada encima y me ponen, ecográficamente se encuentra tiroides con un nódulo en el lóbulo derecho y no ponen nada más. Y eso ya lo sé, por la palpación ya lo sé, o sea, dime qué cosa, si parece o no parece es cáncer. Entonces tienen que decirte primero si hay un nódulo, porque a veces pasa, ¿no? Uno palpa, te parece que es un nódulo, hace la ecografía y solamente es el lóbulo que ha crecido, no hay en sí un nódulo. La otra segunda pregunta importante es qué tan grande es que me lo tienen que medir bien, el tamaño del nódulo. ¿Por qué? Porque, es más, en Estados Unidos te recomiendan que lo midas 3 veces, te asegures, porque si por ahí este paciente va a ir a seguimiento, el seguimiento va a ser ecográfico. Entonces, es diferente que tú en la primera medición encuentres que ese nódulo medía 1,5 centímetros y a los 6 meses o al año eso mide 2 centímetros y pico. Que ya ha crecido definitivamente. Bueno, si ha crecido 1 milímetro, 2, a veces no hay mucha diferencia, ¿no?
pero si en la primera no la han medido bien, tampoco a veces puedes estar seguro si es que ha crecido o no ha crecido, ¿ya? Si hay características sospechosas de benignidad o malignidad, ahorita las vamos a ver. Si hay enopatías cervicales sospechosas, ganglios que hablen de metástasis, también mucho cuidado. Hay que buscar y hay que pensar que a pesar de que el nódulo por ahí sea un poco chico, si ecográficamente te parecen unos ganglios metastásicos, eso, el origen tendría que ser ahí, cáncer de tiroides, ¿ya? Y otra cosa más es que si tiene un componente quístico, a veces son nódulos mixtos, tienen parte sólida, parte quística. Si tiene más del 50% quiste, como parte quística, definitivamente este paciente es candidato a biopsia con guía ecográfica. O sea, no hay otra manera. Tiene que ser biopsia con guía ecográfica. A veces es un nódulo grande, ¿no? Pero eminentemente quístico. Pero en la parte sólida hay sospecha de malignidad. Y lo hacen así a ciegas. Claro, le sacan la parte líquida de quiste y eso lo evalúan y dicen no hay ninguna célula neoplásica, pero es que tomaste mal la muestra, tenías que haber tomado de la parte sólida, entonces la biopsia debería ser con guía ecográfica, ¿ya? O si está localizado posteriormente, a veces también pasa, ¿no? Es un nódulo que uno a la palpación no lo encuentra, pero es porque está localizado de manera posterior, eso también es biopsia con guía ecográfica, por favor, ¿ya? Lo que es Hashimoto y cáncer, ¿qué opinan? Pues eso también ha cambiado. Pues al inicio, cuando recién salieron los primeros estudios, decían, no, el Hashimoto no tiene cáncer. Y después comenzaron a salir estudios que decían que el paciente con Hashimoto tiene el mismo riesgo o ligeramente incrementado de riesgo a tener un cáncer en sus nódulos. Otra cosa que también salió, como digo, hace poco, y yo creo que también por eso un poco se aguantaron de sacar la guía, es porque hay un último estudio que dice que sí, definitivamente el paciente con Hashimoto, sus nódulos tienen mayor riesgo de cáncer. Eso sí, ya es un estudio que es más amplio, más tiempo de seguimiento se ha encontrado. Entonces, por ahí que, si les preguntan también, por ahí podrían preguntarles esto, ¿no? Si el paciente con Hashimoto tiene mayor riesgo de cáncer, sí. Ahora, si hay un nódulo, la pregunta es si ese nódulo va a ir a biopsia o no. Si es un paciente con TSH aumentada, pues se maneja el hipotiroidismo. Si la TSH está normal, la biopsia no está indicada, solamente hay que hacer el seguimiento. Con respecto a la tiroglobulina, ¿dónde dijimos que se produce la tiroglobulina? En las células tiroideas, ¿sí? Solamente ahí se produce. Entonces, para un estudio inicial de un nódulo tiroideo no les va a servir. No vale la pena estar pidiendo tiroglobulina. Aunque, claro, no falta por ahí uno que otro estudio que habla que los niveles más altos de tiroglobulina hablarían a favor de cáncer, pero no es categórico, ojo, ¿ya? En sí no se recomienda la medición de rutina de tiroglobulina en la evaluación inicial de los nódulos tiroideos. Sí te va a servir para lo que es el seguimiento del paciente que ya ha sido tratado por cáncer de tiroides. ¿Por qué? Porque la idea del cáncer de tiroides es que tú hayas sacado toda la tiroides. Y si por ahí se quedó alguna célula tiroidea neoplásica o no, tú le haces yo reactivo con la finalidad de destruirla. Entonces, en el seguimiento, ¿cómo esperarían ustedes encontrar la tiroglobulina asumiendo que está bien tratado ese paciente? Bajo, no debería estar indetectable. Pero si encuentran ustedes niveles de tiroglobulina un poco altos, cuidado. Por ahí hay una célula tiroidea, no sabe si es neoplásica o no, lo más probable es que sí sea neoplásica, que se ha quedado. ¿Ya? Entonces, para eso sí no sirve la tiro. Bueno, justamente ahorita vamos a hablar de, cuando hablamos de cáncer vamos a ver eso. Lo otro es la calcitonina, porque también podría ser un cáncer medular de tiroides. Pero, ¿qué pasa? La Asociación Americana de Tiroides te dice, no le pidas de rutina, o sea, no está ni a favor ni en contra, está pidiendo calcitonina a todos. En cambio, la escuela europea dice que sí, la guía europea de nódulo tiroideo te dice sí, pedir a todos calcitonina. Pero entre costo-beneficio, al parecer, no hay mayor evidencia, ¿no? De estar pidiendo calcitonina a todos. ¿A quiénes pedir biopsia? Entonces también, ahí te dicen, en función del tamaño y las características y el riesgo de cáncer, vas a ver si es que este paciente va a hacerse biopsia o no. Pues, ecográficamente hay sospecha de malignidad si te hablan de microclasificaciones, entonces eso también tiene que estar en el informe ecográfico. Si hay microclasificaciones, se encuentran microclasificaciones. Si no hay microclasificaciones, también tiene que decir, no se evidencian microclasificaciones en el nódulo tiroideo, entonces yo estoy más tranquilo. Si los márgenes son irregulares o infiltrativos, eso habla de cáncer. Si los márgenes están bien delimitados, eso habla de benignidad. Si encuentras al Doppler, que la vascularidad es central sobre todo, eso habla de malignidad. Si te habla de circulación o Doppler periférico, eso es benigno usualmente, ¿ya? Entonces son varias cositas que tenemos que tomar en consideración al momento de revisar el informe de la ecografía.
Y otra cosa más es que en el estudio, cuando haces el corte transversal y lo ves más alto que ancho, eso también puede ser un cáncer. O también si lo ves hipoecogénico, entonces eso también podría ser a favor de un cáncer, ¿ya? Entonces, si es una persona que tiene alto riesgo y encima ecográficamente hay sospecha de malignidad, así mida 6 milímetros, haré una biopsia. Claro que vas a tener que hacerlo con guía ecográfica porque es chiquito y seguramente no lo vas a palpar, pero hazle la biopsia, ¿ok? Nivel de evidencia A. Si hay nódulos linfáticos anormales o sospechosos de malignidad, también todos los pacientes con nódulo, no importa cuánto mida, tienes que hacerle biopsia con guía ecográfica. ¿Ya? Eso también, acuérdense, por ahí les ponen un caso clínico que hablan de ecografía con sospecha de infiltración de nódulos, perdón, ganglios metastásicos, ese paciente va a biopsia. O sea, a veces les preguntan, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿No? Le pido una gamografía, le pido anticuerpos y te ponen ahí la biopsia. Tú no sabes si le vas a pedir o no la biopsia. Si te habla de ganglios sospechosos de metástasis, eso es biopsia sí o sí. ¿Ya? Si habla de clasificaciones, ahí lo usual es que se recomienda que tenga más de 1 centímetro. Si es un nódulo sólido, también. Si es hipocongénico, más de 1 centímetro. Si es hiperecogénico, mayor o igual de 1,5 centímetros. Si es puramente quístico, no va a la biopsia. Eso sí, también acuérdense. Si es quístico nada más, no tiene sentido pedir biopsia. ¿Ya? Y esta es la guía del 2009. Después, en el informe de la biopsia te tiene que decir esto acá. Si es no diagnóstico, tienes que fijarte si vale la pena o no repetir la biopsia con guía ecográfica incluso. Si es maligno sospechoso de cáncer, opéralo, de hecho. Si es indeterminado, ahí viene el detalle. Si hay una sospecha de neoplasia de células de Harter, por favor, opéralo, porque si es este tipo de cáncer, de verdad es más agresivo. ¿Ok? Si en cambio hay una sospecha de neoplasia folicular, tienes que fijarte si le haces o no una gamografía. Si te dice que es hiperfuncionante, solamente va para seguimiento. Si te dice que no funciona, es un nódulo frío, entonces ahí sí aumenta la sospecha de malignidad, opéralo. ¿Ya? Opéralo. La nueva guía también va a considerar cosas que acá no hacemos, como estudio genético. A veces de la gotita de sangre, perdón, de la gotita que toman de la muestra del nódulo tiroideo, están haciendo estudio genético de esa gotita. Y se dan cuenta si es que hay o no alteración genética y que puede ir asociado a cáncer. Entonces ya ahí también se apoyan, ¿no? Aunque todavía, como le digo, como no está del todo validado esto, no lo están sacando, creo, en la última guía. Y para acabar, hablando de cáncer. Entonces ya hemos mencionado esto del cáncer. La mayoría son cánceres diferenciados de tejido tiroideo de las células foliculares. ¿Cuál es el más frecuente? Pregunta de examen. Entonces, para que no se olviden, el más frecuente es el PAPI, el papilar. ¿Ya? El PAPI, ¿ok? Y luego viene folicular, luego viene medular y más raro que venga un paciente con anaplásico. ¿Ya? Hay varias situaciones que se están encontrando, como algunos genes, el antecedente también de la ingesta pobre de yodo, de radiación tiroidea, los niveles de TSH y a otras asociaciones con otros tipos de cáncer como el de mama y de riñón. ¿Ok? Entonces, fíjense, en el nódulo tiroideo busquen si es que hay metástasis ganglionar o también en algunos casos hay que buscar ya metástasis en pulmón o en hueso o por el sistema nervioso central. A veces ya encontramos algunos tipos de cánceres. En caso de cáncer papilar, fíjense la edad de 30 a 50 años más frecuente, sobre todo en mujeres, tienden a crecer lentamente, esa es la ventaja de este cáncer, ¿ya? Puede irse a las estructuras vecinas, sobre todo los ganglios, y más o menos el 30-50% al momento de la operación ya tiene metástasis a nivel de ganglios, puede ser único o multifocal, solamente el 1 a 7% ya tiene metástasis a distancia. El pronóstico va a estar en función del tamaño, si son nódulos pequeños, menores de 2 centímetros, por ejemplo, ahí el pronóstico es bueno. Si son más grandes, si ya comprometió la cápsula, entonces ahí el pronóstico se va complicando un poco, ¿ya? Eh, Y en el caso de la anatomía patológica, los núcleos vamos a encontrar de gran tamaño pálidos, esmerilados, y si ya encontramos los cuerpos de samoma, que también se puede encontrar a veces, eso ya es casi patognomónico, nos habla de cáncer, ¿ya? Las formas, las más agresivas es la de células altas y la columnar, también la esclerosante difusa, y hay alguna forma oncocítica también. En cambio, el folicular es menos frecuente, se presenta más en zonas con deficiencia de yodo, tiende a presentarse en personas de edad avanzada, es más agresivo y esto sí se disemina rápido por vía hemática y puede presentar metástasis en pulmón, hueso, con lesiones osteolíticas acá y en el sistema nervioso central también. Suelen ser únicos. Acá lo que pasa es que cuando uno hace una biopsia, te indican células foliculares, a veces están en la tipia, a veces no, pero tú no puedes decir, ok, esto es adenoma o esto es un cáncer. La única manera de diferenciarlo
ya tener el diagnóstico es justamente con anatomía patológica. Si hay compromiso de cápsula, o sea, si invade la cápsula o ya invade vasos, eso es un cáncer folicular, ¿ya? Pero le digo, ese es en la biopsia, no te va a decir eso, si tiene compromiso de vaso o no, o sea, no te va a decir eso. Entonces a veces te queda un poco la duda, ¿ya? Entonces a veces en la mayoría de los casos preferimos pecar por exceso antes de pecar por defecto, porque ese tipo de cáncer, le digo, se diseminan rápido por vía hematógena, ¿ok? Y si para mala suerte el paciente tiene una variante que es la de células de Hartel, ese tipo de variante tiende a ser más agresivo y con menos respuesta a yodo radioactivo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Más raro que tenga un carcinoma anaplásico, sobre todo en adultos mayores, el crecimiento sí es rápido, invade rápidamente a estructuras vecinas. Acá tienes que tratarlo al paciente, pero a pesar del tratamiento de una cirugía agresiva y todo, el pronóstico de vida es malo. Suelen solamente sobrevivir meses, ¿ok? No le pueden dar yodo reactivo porque finalmente como es anaplástico, ni siquiera capta yodo, no vale la pena darle yodo. Hay factores adversos justamente en cuanto al pronóstico de la recurrencia de cáncer, sobre todo la edad, ¿no? Si es adulto mayor o si es muy joven, tiene mayor riesgo de recurrencia, si es varón también mayor riesgo de recurrencia, si es más grande el tumor también mayor riesgo de recurrencia, si es multicéntrico o hay metástasis a distancia o local, o ya hay compromiso vascular, también habla de mayor riesgo. Entonces el diagnóstico inicial lo hacemos con biopsia, la cirugía que se plantea, y ahí viene el detalle, en la mayoría de casos es una tiroidectomía total, con disección de ganglios. ¿Ya? Y si tienes, sobre todo, bueno, la cadena cervical 6, pero si ya ustedes por ecografía sospechan que ya se salió otro segmento, a otro grupo de ganglionar, tienen que ser más extensivos todavía, ¿ya? Entonces tienen que procurar sacar todo. Una vez que le sacas la tiroides y supuestamente sacas todos los ganglios, lo dejas sin tratamiento con hormona tiroidea para que suba un poco la TSH y aprovechas y le hace yodo radioactivo. Entonces la pregunta es cuánto le vas a dar. Como le digo, esto acá no creo que les pregunten porque ahorita hay bastante debate, cuánto dar. Pero lo habitual es que a veces se dé 50, 70 y si ya tienes metástasis hasta 100. Y en casos extremos podría darse hasta 150, pero no es lo habitual. ¿Ok? La nueva tendencia es a dar menos yodo. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Ya no creo que les pregunten eso. Entonces, le dan el yodo radioactivo y a las 48 horas les hacen un rastreo. Aprovechan para hacerle un rastreo corporal total. Y se fijan si quedó restos en el lecho de la operación o por ahí ya encuentran, por ahí, a veces es que inicialmente no se nota, pero después sale que tenía un ganglio ya con metástasis. ¿Ok? Entonces se puede encontrar eso también. Una vez que ya has dado el yodo radioactivo, la idea es destruir justamente todas las células tiroideas que queden. Lo siguiente es que por si acaso, si algo quedó de célula tiroidea, tienes que evitar de que esto se reproduzca. ¿Y cómo lo hacemos? Suprimiendo la TSH. Entonces damos dosis altas de hormona tiroidea. ¿Ya? Damos dosis alta de hormona tiroidea, lo llevamos a un hipertiroidismo facticio, iatrogénico podría considerarse hasta cierto punto, pero no es tanto así porque nosotros queremos mantener la TSH por debajo de lo habitual. Si es un paciente con muy alto riesgo que ha tenido metástasis y todo, debería tener menos de 0,1 de TSH. Ese es el objetivo. Lo mantenemos así y a los 6 meses le suspendemos el tratamiento con hormona tiroidea. De nuevo, ¿para qué? Para que suba esa TSH. Lo vamos a llevar al hipotiroidismo. Cuando ya no recibe hormona tiroidea va a subir la TSH. Y ahí cuando está con la TSH alta, de nuevo le hacemos el rastreo, lo que preguntaba el doctor. Y aprovechamos para medir la tiroglobulina. Entonces, ahí es el mejor momento para ver si capta o no capta en alguna zona el yodo reactivo o si tiene la tiroglobulina alta. Si ya capta y encima tiene la tiroglobulina alta, pues ya te habla de que hay recurrencia o ha quedado todavía cáncer ahí. Entonces ahí tienes que valorar si es que le vas a dar de nuevo tratamiento con yodo reactivo. Si no pasa nada, le haces su control cada 6 meses y si en un año está todo tranquilo, no hay nada, lo puedes hacer el control anual. Si los niveles de tiroglobulina están bajos, si no hay al rastreo ninguna evidencia de metástasis o de recurrencia, o quedó algún residuo, pues nada, el control es anual, ¿ya? Con tiroglobulina y el rastreo corporal total, ¿ya? Ahora, como decía, ¿no? La tiroidectomía total y casi total es la colonización ganglionar, se debería hacer en la mayoría de pacientes con cáncer de tiroides, sobre todo en esos que sospecha el carcinoma de célula de Hartel. El problema del debate, como digo ahorita, es en esos pacientes que tienen cánceres que miden menos de 1 centímetro. Y para acabar, lo que es el carcinoma medular, fíjense que este se origina en las células C, las parafoliculares, que se encargan de producir calcitonina. Hay formas, la mayoría de veces son esporádicos y solamente el 20% está asociado,
las formas familiares, hay una tendencia a calcificarse, pero también puede producir metástasis, ¿ok? Y esto lógicamente se caracteriza por acúmulo de células C, ¿ya? Nos sirve como marcador justamente de la calcitonina. El tratamiento de elección en la cirugía tiene que ser bastante extensivo, lo que es la linfadenectomía central de rutina, de hecho. La radiación también nos puede ayudar, también externa, o la quimioterapia, si es que sospechamos de enfermedad residual. Si es parte de una neoplasia endocrina múltiple, primero tratamos el feocromocitoma y después operamos el cáncer nodular tiroides. El pronóstico va a depender también de cómo estaba la calcitonina y cómo evoluciona, ¿no? Entonces, si tiene valores altos de calcitonina, pre y postquirúrgicos, también eso habla de riesgo de recidiva. Y también algunos estudios incluso hablan de cuánto se duplicó el valor de calcitonina en función del tiempo. Si en menos de 6 meses se duplicó, el pronóstico es malo. Si tiene entre 6 y 6 meses para que se duplique ese valor de calcitonina, pues la mayoría, el 90% sobrevive a 5 años. Y si después de los 2 años ocurre este fenómeno, ya el 100% va a tener sobrevivido a los 5 años. Pero la idea ahí es que la mayoría va a tener calcitonina disminuida con el tiempo. La supervivencia, como le digo, mientras esté confinada en la tiroides es mejor. Si ya hay compromiso de ganglios, llega al 70% y cuando hay metástasis a distancia, la sobrevida baja a un 20%. Y lo que era el caso clínico que les mencioné hace un rato, por orden de frecuencia y por el hecho de que sea de crecimiento lento, nodular, con TSH normal y anticuerpos negativos, primera opción tendría que ser un papilar. ¿Ya?